Bienvenidos una vez más a El Pulso Político de Santander se Conecta con Eduardo Aguilar, el programa que está dando de qué hablar en todo nuestro departamento de Santander, en donde debatimos, analizamos y opinamos sobre los temas políticos más importantes y coyunturales, no solo de la región, sino por supuesto del país, los temas importantes a nivel nacional y siempre invitando a las personalidades más influyentes de Santander para que debatan junto a nosotros sobre esos temas que tanto le interesan a ustedes, sobre todo en esta época electoral. Y el tema de hoy va a ser candidaturas presidenciales en Santander. La semana pasada, dos de los candidatos con más posibilidades de llegar a la presidencia de nuestro país estuvieron los mismos días visitando el departamento. Y para debatir, para analizar sobre esas candidaturas presidenciales aquí en Santander, está con nosotros, por un lado, el representante a la Cámara por Santander del Centro Democrático y ahora senador electo Óscar Villamizar. Óscar, bienvenido a Santander se Conecta. Eduardo, muchas gracias por esta invitación y por supuesto estamos prestos a contestar todas estas dudas que se vienen dando en diferentes sectores del departamento y del país frente a lo que va a suceder el 31 de mayo, la primera vuelta a la presidencia de la República. Perfecto, y aquí en el Pulso Político de Santander se conecta una persona que dio mucho de qué hablar este fin de semana, porque salió hace rato, no lo veíamos opinando de esa manera tan de frente y tan importante en las redes sociales como este fin de semana, con la visita de Iván Cepeda al departamento, a quien le manifestó su apoyo el exalcalde de Floridablanca, Miguel Moreno. Miguel, bienvenido al Pulso Político de Santander se Conecta. Eduardo, muchas gracias a todas las personas que nos ven a esta hora. Un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Óscar, representante, senador electo, también gracias por compartir aquí este espacio en el que vamos a hablar del departamento, de las elecciones nacionales y de todo lo que el 31 de mayo está por decidirse. Y por supuesto a ustedes muchas gracias por haber aceptado la invitación y a todos los que nos ven en el Pulso Político, porque la política tiene pulso y la medimos aquí en Santander se Conecta a través del Pulso Político. Más de 3 millones de personas ven nuestras diferentes redes sociales, las redes sociales de Santander se Conecta, y los invito a que las sigan. Facebook, Instagram, YouTube y ahora TikTok nos encuentran como Santander se Conecta y en X o Twitter como @sanseconecta. Bueno, el pasado jueves y viernes, Óscar y Miguel, estuvo en Santander Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, el candidato del oficialismo, y estuvo la doctora Paloma Valencia, la candidata del Centro Democrático. Iniciando por usted, doctor Miguel, ¿cómo vio, antes de centrarnos ya en el debate de las candidaturas, cómo vio el fervor, la visita y la afluencia en la visita de Iván Cepeda al departamento? No solo a Bucaramanga, sino a Barrancabermeja. Bueno, en principio, digamos que hay que hablar que la visita se ve marcada también un poco por una situación que ha tenido de alguna manera como un auspicio en algunos sectores políticos y se ve marcada por las dificultades de movilidad. Desde luego que esto impacta el día jueves a ambas campañas y especialmente el día viernes a la campaña del candidato Iván Cepeda. Nosotros realizamos desde Floridablanca un primer encuentro, un conversatorio con el candidato, pero adicionalmente con las fuerzas vivas y las bases liberales, progresistas de Floridablanca, muy especialmente desde ese trabajo que venimos haciendo desde el Partido en Marcha, que está haciendo un proceso de sumatoria de diferentes fuerzas políticas que no pertenecen al centro, digamos, del pacto histórico, pero que ven con muy buenos ojos el acompañar la campaña presidencial de Iván Cepeda y de continuar con un proceso de transformación, un proceso de cambio político y de acompañar este programa de gobierno. Y de allí hicimos este conversatorio. Luego nos desplazamos hacia la manifestación que se realizó en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, después de haber tenido un exitoso encuentro en Barrancabermeja, y yo creo que con muy buenos ojos veo un porcentaje de la población santandereana esta propuesta de gobierno. Naturalmente Santander ha sido una tierra que no es petrista o no ha sido petrista en este último tiempo o en estos últimos años. Santander era una tierra muy liberal y ha venido teniendo unos matices y unas transformaciones políticas naturales de la dinámica, pero la expectativa electoral, si hablamos ya en esos términos, es de que haya un crecimiento para el candidato, para Iván Cepeda, respecto de lo que significó hace 4 años la votación de Gustavo Petro, y que eso se vea reflejado en todo el país
naturalmente pues buscando el propósito de ganar en la primera vuelta. Y sobre eso vamos a hablar ahora, sobre esas cifras y sobre ese apoyo de ustedes, pero no se me adelante el tema, doctor Miguel, porque esto se va a poner bueno. Doctor Oscar, usted, lo que yo siempre he llamado el líder natural o más importante que tiene el Centro Democrático en Santander, sin duda es usted, que ostentó 2 veces la credencial a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático y ahora, a partir del 20 de julio, se va a posesionar como próximo senador de la República. ¿Cómo ve usted esa organización? Porque si algo favoreció a Paloma, sin duda, fue haber ganado esa consulta el 8 de marzo. Pero ¿cómo ve usted esa organización ahora en Santander? Por supuesto que usted es uno de los líderes de esa organización política que respalda a Paloma. ¿Cómo ve esa organización en Santander y ese fervor hacia un apoyo desde el departamento a la campaña de Paloma Valencia? Bueno, saludar de manera especial a Miguel, por supuesto. Eduardo, yo creo que son 2 cosas fundamentales. Primero, el ganar la consulta de la manera que se ganó. Paloma pone un poco más de 3,5 millones de votos en la consulta. En el departamento de Santander pone 193,000 votos. La Cámara logró poner con toda su lista 181,000 y la lista cerrada del Senado de la República 171,000. Eso quiere decir que hoy hay un empoderamiento de nuestro partido Centro Democrático en el departamento de Santander. Sin embargo, con eso no ganamos la presidencia de la República. Y es ahí donde Paloma se convierte no solo en la candidata de Centro Democrático, sino en la candidata a la gran consulta por Colombia. Y aquí venimos sumando apoyos de todos los sectores sociales, sectores políticos, sectores de base, sectores empresariales, y entonces Paloma estuvo aquí el jueves, llegó a una reunión en Neomundo, donde habían 3,700 personas sentadas, un poco más de eso, 3,800 personas, un poco más de pie, en la parte trasera del gran salón logramos ubicar cerca de 1,000 personas más y quedaron cerca de 2,000 personas por fuera de Neomundo, un poco más. Yo creo que aquí hubo una aglomeración de unas 7,000, 8,000 personas en esta reunión, que finalmente no todas lograron entrar a la primera reunión de Paloma Valencia. Al día siguiente estuvimos en un recorrido de medios de comunicación en el área metropolitana de Bucaramanga. Mediodía estuvieron sentados cerca de 3,000 empresarios, desde pequeños a grandes empresarios, y usted veía a la señora de la miscelánea, al señor tendero, pero también veía al gran empresario de la construcción, al gran empresario del sector agropecuario, en ese salón apoyando a Paloma Valencia. Después una buena reunión de líderes comunitarios y ediles, y terminó viajando por esta situación que comentaba Miguel, que se presenta un paro a nivel nacional, que debo decirlo además, no ha habido una justificación más justa tal vez en toda la historia de este país, salvo contadas excepciones, que un paro de verdad tenga la necesidad de ser escuchado por un gobierno nacional que hoy escurre el bulto en su responsabilidad y no le cuenta a la ciudadanía que es gracias a la resolución 2057 que hoy tiene clavado a los colombianos con ese impuesto predial tan alto que van a tener que pagar. Ya que toca usted el tema de lo nacional, yo le voy a preguntar a usted, doctor Miguel. Lo primero es que ya sabemos que usted, su organización, su equipo político y demás deciden llegar a la campaña de Iván Cepeda de la mano de En Marcha, porque algunos dirían que llegaban del Partido Liberal, porque lo reconocen a ustedes como líderes dentro del Partido Liberal, pero ustedes deciden llegar a la campaña de Iván Cepeda de la mano de Juan Fernando Cristo, desde su partido En Marcha. Pero lo primero que hay es que preguntarle por qué toma la decisión finalmente de en esta candidatura apoyar a Iván Cepeda. Eso lo primero, sabiendo que Iván Cepeda es el candidato del oficialismo, es el candidato de Petro, y que prácticamente este gobierno ha tenido totalmente abandonado al departamento de Santander, y eso no es un secreto político absolutamente para nadie. Yo arranco de pronto por desvirtuar esa última parte. Puntualmente lo hablo desde la ciudad en la que goberné. Floridablanca es una ciudad en la que durante el último año tuvimos la posibilidad de culminar muchas obras que venían en avance con el gobierno nacional anterior y que necesitaban el trabajo para que pudieran terminarse.
pero adicionalmente vinimos nosotros trabajando junto con Álvaro Rueda, el representante del Partido Liberal, para lograr unos recursos importantes ya de este gobierno para la construcción de la clínica del barrio La Cumbre. Naturalmente esto hace parte de unos esfuerzos que se hacen desde diferentes sectores políticos y hoy existen los recursos en Floridablanca para garantizar que algo que durante muchos años se venía pidiendo en nuestra ciudad sea una realidad, que es la clínica del barrio La Cumbre, una inversión en la que el gobierno nacional gira más de 20.000 millones de pesos a Floridablanca, que yo espero que el alcalde termine pronto esa licitación y empiece en la obra, porque va a ser una obra muy importante para la salud de Floridablanca. Entonces, de alguna manera sí, yo creo que hay algo fundamental aquí y es reconocer que si bien el gobierno nacional no fue un gobierno nacional que se haya elegido en Santander, porque recordemos que hace 4 años el doctor Rodolfo Hernández, que en paz descanse, logra cerca de 900.000 votos en Santander y el presidente Gustavo Petro está por el orden de los 310.000, no se ha gobernado desde la inquina de no querer invertir en una región como Santander y he notado yo, que es algo que viví incluso en el gobierno, una falta de unidad de la clase política. Porque lastimosamente el Congreso de la República es un escenario donde a veces los proyectos no se patinan, si así lo podemos llamar, por los intereses regionales, sino a veces por otro tipo de intereses. A mí me parece natural y normal que, por ejemplo, cuando el presidente era el doctor Iván Duque, el pacto histórico jamás acompañara, digamos que los proyectos de gobierno y no estuviera muy en los ministerios buscando patinar recursos, como naturalmente pasa esta vez con los proyectos de ley y pasa también con los proyectos en las regiones, por ejemplo con el Centro Democrático, con el presidente Petro. ¿Qué no es lo natural? Que entonces esos otros partidos que están más dedicados al clientelismo y más dedicados a la politiquería, no estén allá buscando los proyectos o estén buscándolos pero llevándoselos a otras regiones, siendo de aquí de Santander, pero buscando llevarse el recurso para otra región sin importarles y sin dolerles verdaderamente lo que pasa aquí en la región. Entonces, la decisión no es una decisión motivada estrictamente por nada diferente a que como liberal socialdemócrata que soy y como liberales que hemos venido trabajando de base durante bastante tiempo en Floridablanca y en el departamento de Santander, pues acompañamos una propuesta y un modelo de gobierno en el que se priorice digamos que de alguna manera las personas, indistintamente de cuál sea su origen, indistintamente de cuál sea su condición económica. Y pues esto es lo que algunos, naturalmente diría yo, empresarios o sectores políticos les disgusta, que es que haya que, por ejemplo, pagar más impuestos para poder sostener un sistema como el sistema de salud, que sin una reforma a la salud como no se aprobó durante este gobierno porque no se lograron los consensos en el Congreso, pues va a seguir igual de mal. Y si el próximo gobierno, sea de izquierda o sea de derecha, lo que busca es un consenso para que se fortalezcan las EPS, pues se fortalecerán las EPS, pero no se va a garantizar que el pueblo sea el que reciba de verdad los beneficios. Y al contrario, si llega un gobierno y tiene cómo garantizar esos consensos para que de alguna manera las EPS ya no sean las que se queden con el negocio, sino que la salud de verdad le llegue a la gente, pues otro será el escenario. Pero yo lo hablo es como liberal de base, como liberal progresista, por eso tomamos la decisión, estamos acompañando al presidente Iván Cepeda. Adicionalmente, acompañamos y Álvaro acompañó las reformas que se han presentado durante este gobierno y yo creo que con mucha tranquilidad hoy mucha más gente en Santander lo dice sin ningún problema, porque es que aquí se ha querido perfilar, se ha querido estigmatizar el hacer un trabajo progresista, se ha estigmatizado históricamente a la izquierda. De pronto en Santander usted lo ve más porque hay mucha más derecha en los escenarios de poder y demás. Que ese es un mito que ahora vamos a debatir y con cifras y ustedes me darán la razón. Y yo en ese aspecto, usted dice datos válidos. Está muy bien lo de la inversión, por ejemplo, de la clínica para la Cumbre, 20.000 millones, pero tenemos 87.000. Ahora, en un momento le voy a debatir con respecto a eso porque paso con Óscar es a decirle, usted que lo vive desde el Congreso de la República, ya que el doctor Miguel menciona la clase parlamentaria y que dice de cierta manera, eso no es cierto. ¿Es cierto o no finalmente que Santander fue olvidado por este gobierno, por el gobierno Petro, y la inversión fue nula? Y usted, como congresista independientemente de oposición, intentó hacer alguna gestión que simplemente no llegó al departamento precisamente por ser oposición. Yo sí debo decir que cuando uno está en oposición, está en oposición. Y cuando uno está en oposición no puede darle garrote a un gobierno por encima de la mesa y mirar a ver qué recoge por debajo de la mesa. Yo estuve en oposición y no tuve comunicación con este gobierno. Yo era el que denunciaba aquí a los ministros a cambiar los votos en el Congreso de la República. Eso, por supuesto, genera
que yo no tenga ningún tipo de conversación con este gobierno. Pero además me siento orgulloso de eso. Me siento orgulloso de eso, ¿por qué? Porque hoy el 75% del territorio nacional hoy está ocupado por bandas narcoterroristas que hoy, dedicados al narcotráfico, al microtráfico, se están empoderando de la seguridad de las ciudades. Cuando hablan en materia de inversión, por supuesto que hubo materia inversión en el tema de salud. Uno no puede llamarse a mentiras. Y lo hicieron pensando en cómo compraban los votos suficientes para que pasara la reforma a la salud, que gracias a Dios no pasó de la Comisión Séptima del Senado de la República. ¿A que eso le sirve a los colombianos? Esperemos a que terminen los proyectos para ver qué tanto de eso terminan de hacer. Este gobierno jamás vio a Santander con buenos ojos, gran parte por lo que dice Miguel. Acá no ganaron, pero acá tampoco va a ganar Iván Cepeda. Esa es una realidad de a puño. Ustedes lo han venido diciendo, eso es un departamento que, si bien es cierto viene de ser un departamento liberal, se ha consolidado como un departamento de derecha, donde ganan las elecciones territoriales el Centro Democrático y vuelve a ganar las elecciones de Congreso el Centro Democrático. Pero aquí hay que sumarle que una cosa es el uribismo y la derecha y otra cosa es el Centro Democrático. El Centro Democrático es mucho más pequeño que la gente de derecha. El Centro Democrático es mucho más pequeño que los uribistas. Hay uribistas que terminaron votando por otros partidos y que se sienten bien votando por otros partidos, pero en Presidencia de la República terminan votando, en este caso, por los candidatos del Centro Democrático. Yo tengo un temor muy grande con Iván Cepeda. Uno, Iván Cepeda no es igual a Petro. Petro es un tipo indisciplinado, que le gusta el trago, que le gusta muchas otras cosas. Le gusta la fiesta. Iván Cepeda es un hombre disciplinado, que además de línea comunista, esto no es línea de izquierda ni socialista, no, comunista, lo ha dicho. Es que uno no puede llamarse a mentiras. Y eso me preocupa para un país donde para nosotros, para la gran mayoría de colombianos, la propiedad privada es importante. Donde estamos luchando todos los días para que las clases menos favorecidas tengan por lo menos derecho a tener vivienda. Es que este gobierno llegó y le quitó los subsidios de vivienda y no se jodieron los ricos de este país, se jodieron los que ya les habían dicho que les iban a dar el subsidio, habían adelantado una plata a las constructoras y no pudieron pagarlo porque el subsidio no llegó. Y esos son estratos 0, 1 y 2, que son clase trabajadora de este país. Ahora, ni que hablar de las vías. Es que... Y en esto, y perdóname, con esto termino, Eduardo, yo hice un recuento para esta campaña. Por supuesto con algunas gestiones como bancada, pero también como unas gestiones como representante a la Cámara, logramos traer, de lo que yo tengo conocimiento, un poco más de 950.000 millones de pesos. Muchas otras gestiones las hicieron congresistas de otros partidos con el gobierno del presidente Duque. Con este gobierno uno saca cifras como las que da Miguel, que por supuesto es importante. La clínica en la Cumbre es una gestión importante que lograron hacer, porque además es un sector importante de mi municipio, Florida Blanca, pero es irrisorio frente a las necesidades que hay. Acá les prometieron caminos para la paz a los presidentes de Junta de Acción Comunal, los hicieron ir a Bogotá, llevar proyectos, gastar plata que no tienen, y nunca llegó la plata para las juntas de acción comunal. Y usted va y mandaba un derecho de petición y preguntaban, y Santander lo tenían como en el puesto 900, pues, para entregarle los recursos de las vías rurales. Que no nos pasen la cuenta de cobro santanderianos otra vez, porque aquí no gana Iván Cepeda, y Iván Cepeda es presidente y nosotros jodidos. Yo creo que la gente está despertando de este letargo y creo que el apoyo a Paloma Valencia se está consolidando todos los días más. Es la única candidata, Eduardo y Miguel, que viene sumando y sumando y sumando y creciendo al día de hoy. Pero eso era natural después de haber ganado la consulta, pero ahora vamos a eso, porque yo quiero preguntarle, es muy válida, por supuesto, la teoría de que ustedes de la oposición, pues valga la redundancia, es oposición y le queda muy berraco ir a pedirle al gobierno ayuda importante para el departamento. Perfecto, pero con respecto a lo que decía Miguel, en Santander, si usted se pone a mirar, usted dijo ahorita una palabra clave, nos pasaron factura, ¿fue que dijo? Le pasaron factura al departamento por no haber apoyado mayoritariamente a Petro, pues cuando teníamos un candidato santanderiano. Eso era totalmente ilógico, como era Rodolfo. Pero si usted se pone a analizar, claro, la inversión en la salud es importante. Ya Oscar tocó el tema de por qué le estaban invirtiendo a la salud
y qué era lo que el gobierno tenía un entramado con respecto a la salud, que lo está viendo todo el país. Pero si usted se pone a mirar la bancada parlamentaria de los senadores después de que se termina José Alfredo, después de que se retira José Alfredo Marín, teníamos 7 senadores. Mayoritariamente eran cercanos al gobierno. Gustavo Moreno y Fabián Díaz del Partido Verde, cercanos, totalmente cercanos al gobierno. Cercanos no, del gobierno. Sí, o sea, es del gobierno, por eso, muy cercanos al gobierno. Y Sandra Jaimes y Gloria Flores, que fueron 2 senadoras del pacto histórico, que prácticamente en materia de inversión al departamento no le aportaron nada. Y si le aportaron cifras irrisorias con proyectos pequeños, pero los grandes proyectos del departamento no se vieron por ninguna parte desde el gobierno, teniendo 4 de los 7 senadores que tiene el departamento. Y de los 7 representantes a la Cámara, vamos a lo mismo, una representante del pacto histórico que en el departamento ni siquiera la conocen. Tenían, Cristian Avendaño apoyó algunas iniciativas, usted lo acaba de decir, Álvaro Ruedas del Partido Liberal fue muy cercano al gobierno. Teníamos también 4 representantes, es decir, de los 15, teníamos 8 congresistas de los 15 santanderianos. Y a eso súmele a Jairo Mecha, Jairo Calas, que el representante de las FARC, y súmele a Sandra Ramírez, también la senadora de las FARC, que es santanderiana. Entonces, una bancada mayoritariamente cercana y amiga del gobierno, santanderiana, y tienen al departamento totalmente olvidado. Entonces, ¿cómo sale uno a decirle a los santanderianos, apóyenos, si teníamos una bancada importante y los recursos a Santander no llegaron? Eduardo, y es bueno porque es anecdótico. En Florida Blanca radicamos en el Ministerio de Transporte un proyecto de 150.000 millones de pesos para la construcción del teleférico de Florida Blanca desde el barrio La Cumbre a llegar a Paragüitas, a donde es hoy la Casa de la Cultura. Y el ministro en su momento era el ministro Reyes. Y el ministro Reyes nos pidió que convocáramos a toda la bancada santandereana si de verdad queríamos que ese proyecto saliera adelante. Hicimos la tarea de convocar a la bancada santandereana. Naturalmente, pues el representante Óscar estaba en la oposición, pero de esa bancada santandereana, a esa reunión que tuvimos con el ministro, llegaron 3 representantes a la Cámara, uno de ellos Álvaro Rueda. No llegaron senadores a esa reunión con el ministro Reyes, y posteriormente él dijo, bueno, hagan una en Santander. Hicimos un desayuno aquí en Santander que nos acompañó Pro Santander, estuvo Pro Santander y estuvieron los 2 senadores liberales y el representante de la Cámara Liberal. Entonces, si no hay unidad en la bancada parlamentaria, y ahí yo sí entro digamos que en considerarlo de otra manera, sea de oposición o sea de gobierno o sea independiente, para gestionar ese tipo de proyectos, Santander sigue en atraso. Porque es que nosotros venimos hablando de muchas de estas obras, no en este gobierno. No ha sido 4 años pidiendo esas obras, ha sido 20 años pidiendo esas obras. Yo le hablo del caso puntual de la clínica de La Cumbre y diciéndole que con total tranquilidad y con total franqueza, ahí no sé a qué parlamentario le comprarían el voto con lo que dice el representante Óscar, porque es que el recurso se llevó a Florida Blanca, donde hoy la administración es de total oposición a nosotros. La administración tiene una forma de gobernar y tiene una visión de gobierno completamente diferente a la que nosotros compartimos, y para que se gestionaran esos recursos, incluso un día el ministro le dijo, bueno, vengan aquí con el alcalde, representante. Y esa reunión nunca se dio porque nunca se logró la comunicación entre el representante y el alcalde de Florida Blanca. Entonces, si nosotros tenemos una clase dirigente en el departamento que no puede tener comunicación con el gobierno nacional por sus intereses políticos personales, pues no vamos a poder hacer nada. Es como cuando entre el alcalde de Bucaramanga y el gobernador de Santander no hay comunicación. Lo mínimo que tiene que haber es la comunicación entre esas 2 entidades, entre esas 2 administraciones. Entonces, si usted tiene, que ya llevamos creo que 3 gobiernos seguidos así en el departamento, que el alcalde de Bucaramanga y el gobernador de Santander no se hablan, o tienen mala relación, o tienen tuiteros entre ellos jodiéndose la vida, pues no vamos a garantizar recursos. Cuando dicen afuera que los santandereanos no nos unimos tampoco como bancada parlamentaria. Y si no hay unidad en la bancada parlamentaria, sea de oposición, de gobierno, independiente o de lo que sea, no para que les compren el voto para las reformas, sino para que se logren recursos para el departamento, a Santander no llega nada. A nosotros las gestiones muchas nos tocó individualmente, y cierro contándole una más. En materia de educación, no en infraestructura, porque es que usted la infraestructura de pronto la ve más fácil. 2.800 raciones más diarias en Florida Blanca de alimentación escolar, gracias a un trabajo que se hizo con la UAPA, que es un trabajo que se hizo durante mi gobierno, y desde el 2022 a hoy todavía ese recurso le sigue llegando a Florida Blanca, con un gobierno municipal de oposición,
pues de oposición a la curul de Álvaro, que no le contesta de pronto el teléfono, pero que los recursos se siguen trabajando para que a los niños de Florida Blanca les sigan llegando alimentos en las instituciones educativas oficiales. Entonces, si no hay unidad política, es muy berraco. Y por eso lo que nosotros estamos trabajando desde En Marcha es eso, traer diferentes sectores políticos que no necesariamente son de izquierda, pero que quieren acompañar la propuesta para que esta vez yo invito a los santanderianos a que voten por Iván Cepeda precisamente para eso, para que no nos vayan a generar ningún tipo de castigo, sino que aquí tengamos también una votación importante. Eso es válido desde el punto de vista de Florida Blanca, y lo que usted dice es cierto, y representante Oscar, para nadie es un secreto, no de ahora, sino de todos los gobiernos anteriores o de las legislaturas anteriores, que la bancada santanderiana no trabaja unida. Cada quien trabaja de manera particular buscando sus proyectos, unos más que otros, seguramente. Unos le sirven más al departamento más que otros, está bien. Santander se queda finalmente sin grandes proyectos, precisamente por la falta de esa unión, que es un debate aquí en todos los pulsos políticos que hemos hecho, hemos tocado ese tema, y eso será seguramente otro debate cuando a partir del 20 de julio se posesione los nuevos congresistas del departamento. Pero de todos modos, a usted no le parece, independientemente de que fuera oposición, válido la gestión para Florida, que sabiendo que tenemos 8, 9 congresistas del departamento cercanos al gobierno o del gobierno, el mismo gobierno no diga qué le vamos a llevar a Santander? No solo le preocupa a uno que la bancada no trabaje unida, es que la bancada no es la misma ya de hace 20 años. Hoy toda la Cámara se renovó. Ningún representante de la Cámara se renovó. Y eso es cierto, y la gente no sabe que los 7 congresistas que se eligieron, entre esos dentro del Centro Democrático, 2 credenciales después de tener una con Jonathan Pineda y con Miguel Ángel Pinto Rueda, son nuevos en el Congreso. O sea, ninguno de los 7 actuales representantes de la Cámara está repitiendo en el Congreso. Se elige una bancada nueva a la Cámara de Representantes. Al Senado de la República somos 7, creo que repiten 2 de los 7. J.P. Hernández y Gustavo Moreno. Los otros 5 somos nuevos en el Senado de la República. Solamente 3 pasamos de Cámara de Representantes a Senado. Luis Eduardo, Jennifer y Oscar Villamizar. Creo, si no estoy mal, que somos los únicos 3. O sea que de una bancada de 14, solamente 3, por llamarlo de alguna manera, somos viejos en el Congreso de la República. O estamos periodos anteriores en el Congreso de la República. Entonces hay 11 nuevos a los que por supuesto que hay que decirles que hay que trabajar en equipo. Pero esto no es solo de trabajar en equipo. Esto no es solo de trabajar en equipo. Le voy a contar una cosa. La única conversación que yo tuve con el ministro del Interior, ahora se me fue el nombre. Armando Benedetti. Fernando. El primero. Juan Fernando Cristo, Velasco. Velasco. Con Velasco fue un día que logramos desde la oposición frenarle un proyecto de ley. Y ahí en el Congreso se nos acercó y le dijimos, esto no lo estamos haciendo porque somos oposición. Es que si hay proyectos que son importantes para el país, los vamos a apoyar. Pero es que este gobierno no ha hecho mayor cosa importante por este país, por no decir que nada. Se comprometió a hacer 100 universidades, hizo una. Se comprometió a condonar los créditos del ICETEX, los subió. Se comprometió a entregarle a 100.000 jóvenes de la primera línea, a todos vándalos que les entregó y ni siquiera ellos les cumplió. Entonces, este gobierno ha venido haciendo cosas para que el Congreso, esto no lo digo yo solamente, y me perdona Miguel si de pronto no les gustó el comentario, pero efectivamente hay audios donde el mismo ministro dice, nosotros le hemos entregado esto a los congresistas para que hablen con los alcaldes, y si se roban la plata, pues eso ya es problema de los alcaldes. Eso no lo estoy diciendo solamente yo. Ahora, ha sido el gobierno más convulsionado por todos los temas de corrupción. Si el país quiere que sigamos en lo mismo, pues hay que votar por lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Iván Cepeda, que es el candidato de Gustavo Petro. ¿Qué hay de diferente hoy? Pues yo sí le cuento una cosa. Yo sí me siento muy contento de los candidatos que tenemos nosotros hoy. Por un lado, una mujer que no tiene rabo de paja, que se puede meter en todas las candelas y no va a salir nunca perjudicada. Y por el otro lado, vicepresidente de la República, un man que podrán decir todo lo que quiera con su situación personal e íntima, que a mí, se lo digo con absoluta sinceridad, le tengo que decir a los amigos y a los santanderianos,
La homosexualidad no se creó con Juan Daniel Oviedo. Lo que sí es cierto es que es un hombre íntegro, honesto, que sabe de cifras, que le ha dado respuestas claras al país y que está haciendo una campaña fenomenal por todo el país. Yo sí me siento identificado con ese cambio. Yo creo que hay que recuperar la seguridad en el país. Lo que está pasando acá, ¿qué hace un gobernador pidiéndole, casi que suplicándole al presidente de la República que vaya a Barrancabermeja, que fue un municipio donde ganó las elecciones, a hacer un consejo de seguridad y nunca se le ha dado la gana de ir? ¿Qué hace un gobernador hoy en Bogotá, que además lo digo de manera franca, pidiéndole al gobierno nacional que ayude a levantar un paro cuando el que lo generó fue el gobierno nacional? Pues muy bien que lo haga el gobernador, pero esa tarea en la que le ha tocado al gobernador, una tarea que le ha puesto la sinvergüencería de los funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. Esa es la realidad de lo que está pasando en este país. Y nosotros no podemos llamar a mentiras a lo que está sucediendo hoy aquí. ¿Cómo es que salen los alcaldes de este país a hablar de los gestores de paz porque van a levantar 23 órdenes de captura? Venga, Iván Márquez, que haya hablando por celular con Iván Cepeda en los meses en los que sucede el acto violento que acaba con la vida de Miguel Uribe Turbay. ¿Por qué no le han contado eso a los colombianos? Y esto tampoco me lo estoy inventando yo, lo sacaron las noticias. El celular de Iván Cepeda, que decía Iván Márquez. Hombre, ¿por qué no le cuentan la verdad al país? Parece, eso sí debo decirlo, que ese 43% que ha estado con la izquierda, o 40%, porque ahí no ha pasado más con Iván Cepeda, tal vez unos puntos más arriba, estuviese en un letardo en el país que no les permite ni sumar más ni bajar más. Y ahí es donde está el gran reto. Hay que llegar a más del 55% para ganar las elecciones de la presidencia de la República. Dese cuenta, doctor Miguel, que varias de las cosas que dice el representante Oscar, por supuesto son ciertas. Vamos a hablar de lo programático, es decir, la inseguridad no es un secreto para nadie, la inversión y muchas de las cosas que acaba de decir. Y no nos centremos en lo nacional, sino únicamente en lo departamental. Y para hablar de Santander, con toda esta narrativa, que es cierta, no mucha de la que inventa el gobierno de Petro, porque yo en esta sí, por supuesto que todo lo que dice el representante Oscar, tengo que decir que creo exactamente lo mismo, porque conozco cifras, porque estoy en el medio, porque me muevo en él y generalmente conversa uno con mandatarios o con congresistas. Sigo insistiendo, ¿cómo le vende uno bajo esta narrativa, sobre todo a los jóvenes, que ya sabemos lo que pasó en el ICETEX? Hombre, por más buena voluntad que usted pueda tener, o tenga un equipo político, o tenga el representante Álvaro Rueda, ¿cómo pide el voto a los santanderianos desde el orden territorial, sabiendo que estas cosas que acaba de decir el representante Oscar son ciertas? A ver, Eduardo, yo arranco por decirle al representante, con la amistad que hemos tenido, que todo lo contrario, no me genera ninguna incomodidad, porque es que el gran problema que ha tenido el Congreso históricamente son los cupos indicativos, los cupos parlamentarios, los cupos a cambio de reformas. Gestionar recursos para los territorios es la principal tarea que tiene que hacer un congresista, aparte de aprobar leyes y reformas a la Constitución. Pero vender el voto sí es algo que no tiene que andar haciendo, y por eso están investigando a varios parlamentarios de las comisiones económicas, y ya algunos los capturaron precisamente por esa situación, porque es que el Congreso de la República, y especialmente en comisiones como esas, se ha vuelto una relación estrictamente transaccional, donde para que un proyecto de envergadura importantísima que requiere la aprobación de las comisiones económicas pase, como es el caso de un plan de desarrollo, como es el caso de una reforma tributaria, que tiene que ser según el gobierno que se haya elegido. Si se eligió un gobierno que busca que quienes más tienen más tributen para que quienes menos tienen reciban de alguna manera una redistribución de esos ingresos, pues se busquen esos consensos y no cupos parlamentarios. Entonces, con total tranquilidad, lo que le digo es, eso es lo que se tiene que acabar en el Congreso de la República, independientemente de quién sea el presidente. Porque es que lo que no puede seguir pasando es que pague el departamento de Santander las ansias del bolsillo de algunas personas, o en general el país. Entonces, si usted quiere que a Santander le llegue plata, necesita votarle el proyecto sí o no al gobierno.
esa no es la vaina como, digamos que así no es como tiene que funcionar. Ahora, ¿cómo invitar a la gente a votar? Pues ha habido muchos avances en este gobierno y hoy hay un programa de gobierno que se le está presentando a toda la comunidad y que desde luego un porcentaje de santandereanos hoy ya ven con buenos ojos, y otras fuerzas políticas que representan también otras ideas de progresismo, pues van a estar acompañando el 31 de mayo. Que hay muchas, digamos que cosas por superar en este país, y eso no es de este gobierno y no es del gobierno anterior, es de hace mucho tiempo. Si nosotros no le damos la lucha real al narcotráfico como no se la ha podido dar ningún gobierno, pues es muy berraco que en Colombia se pueda hablar de seguridad si usted tiene actores como la captura que acaban de hacer relacionada con el Tren de Aragua, que tienen relaciones con el microtráfico en Bogotá, y donde encuentra usted artistas relacionados con esas bandas criminales y donde encuentra usted que ellos le lavan activos. Entonces, si nosotros tenemos toda esa cadena delictiva donde aquí el narcotráfico, la minería ilegal y todo eso tiene una correlación, pues es muy difícil que usted pueda hablar de seguridad en cada una de las regiones y en cada una de las ciudades en particular. Entonces, aquí hay que darle una lucha real y una lucha frontal al contrabando, al lavado de activos, al narcotráfico, al microtráfico, que se ha disparado muchísimo desde hace más o menos unos 8 años, cuando se empiezan a disparar los homicidios, a pesar de que veníamos en una baja, y cuando lo denunciábamos en el año 2020, que fue mi primer año de gobierno, que por ejemplo en Santander estamos nosotros en todo el país en una baja de homicidios porque hay una pandemia, y resulta que en Santander, que eso no tiene relación con el gobierno Petro porque es año 2020, se empiezan a matar entre bandas criminales por controlar la droga. Y Santander certifica que es un departamento libre de coca, y como es un departamento libre de coca no entra en los planes de desarrollo con enfoque territorial PEDET. Entonces, si nosotros no nos asinceramos con la gente, con el país, y decimos que aquí hay un verdadero problema con el narcotráfico, detrás incluso de la financiación de campañas políticas con narcotráfico, contrabando, minería ilegal, si nosotros no nos asinceramos con todo eso, pues es muy berraco. Y por eso yo creo que el primer bloque del programa de gobierno del presidente Iván Cepeda tiene relación precisamente con la macrocorrupción, no solamente con la coima o con lo que pasa a veces con la gente de tránsito o con el famoso 10, sino con lo que pasa de verdad con la macrocorrupción y los casos mucho más grandes que van más allá de todo eso. Lo que pasa es que aquí hay un tema, y ustedes en cifras de pronto la conocen mejor, o por lo menos usted, Oscar, hablando del tema de seguridad, pues para nadie es un secreto. ¿Cuál fue el principal programa de este gobierno? Tiene 2 palabras: paz total. Y esa paz total ha sido un fracaso dentro del entorno y lo que marca la inseguridad del país. Y la gran mayoría de delitos, por no decir que todos, y si Oscar, que tiene más conocimiento sobre eso, lo puede decir aquí en el debate, pues mucho mejor. Yo quisiera interrumpirlo en algo, Eduardo. Yo en cambio creo que la paz total no fracasó. Yo creo que funcionó para lo que quería el gobierno. Este gobierno, qué bueno que Miguel lo habla. Cuando habla Miguel de ese tema, yo digo, es imposible que quiera votar por Iván Cepeda. Porque la paz total no fue más que una excusa del gobierno para habilitar a sus amigos a andar por todo el país como se les dé la gana, utilizando camionetas de la UNP, traficando con armas, traficando con droga, porque a eso se han dedicado los gestores de paz. Entonces, por supuesto, fracasó en el papel, pero en el objetivo final el que tenía el gobierno con la paz total, que era empoderar a sus aliados, que son los grupos narcoterroristas de este país. Y sí, hay que sincerarnos con el país. Yo creo que hay que acabar con el narcotráfico, con la corrupción, con el microtráfico, pero todo eso también depende de una línea de gobierno que se traza. Usted no puede tener una línea de gobierno que habilita a los bandidos y estar echando un discurso que va a recuperar la seguridad. ¿Cuál es la excusa de Petro de no venir a Barranca a hacer un consejo de seguridad? Venga, el gobernador se lo ha pedido de todas las maneras, y en eso el gobernador ha sido juicioso. Lo que está haciendo hoy en Bogotá ha sido juicioso, sin tener que hacerlo porque no era un tema de él. Pero además le voy a decir otra cosa que me parece aún más espeluznante de lo que se viene para el 31 de mayo. Si nosotros no tomamos una buena decisión de lo que va a pasar en el país, no solo va a ser el 75% del territorio nacional que lo tienen hoy tomado los grupos narcoterroristas, es que más del 50% de los lugares donde hoy hay un puntico rojo en materia de seguridad, la votación la puso el pacto histórico. Entonces, aquí uno no puede decir que no funcionó la paz total. No funcionó en el papel, pero sí para lo que ellos querían. Y donde hoy hay problemas de inseguridad, grupos narcoterroristas, ahí ganó el pacto histórico. Y si la gente lo quiere revisar, que lo revise, casi igual o peor
a cuando se hablaba de parapolítica en esta época. Yo sí tengo que decirle a Miguel, acá sí se mejoró la seguridad. Al que no le guste, pues no lo querrá contar. Pero es que el presidente Uribe entregó un país con 50.000 hectáreas de coca y hoy hay 350.000. El presidente Uribe entregó un país con un ELN diezmado y unas FARC diezmadas. Hoy son los que mandan. Esa es una realidad que la gente tiene que saber. Un país al que estamos llegando nuevamente, nosotros secuestrados en las ciudades y en los cascos urbanos, mientras los otros pueden moverse como Pedro por su casa en todo el territorio nacional. Pero además de eso hay que ir un poco más allá. No es cierto que este gobierno haya hecho inversiones importantes en materia social. Ellos hablan de Familia en Acción. Hombre, eso era un proyecto, eso fue un programa del presidente Uribe. Que lo han venido fortaleciendo, válido. Que lo tenemos que fortalecer, hay que fortalecer. Hay que fortalecer a adulto mayor, como lo hizo el presidente Uribe, que fue el que lo creó. Hay que fortalecer un sinnúmero de cosas que efectivamente van a acabar con esa diferencia social o con esa distancia social que hay entre unos y otros. Pero también hay que recuperar la seguridad. No hay nada más claro para las personas del estrato 0 al estrato 6 que puedan salir a un parque tranquilos con sus hijos. Y eso, este gobierno lo que ha hecho es dándole mayores gabelas a los bandidos. Yo tengo que decirlo también con toda la sinceridad, Eduardo y Miguel. Esto no se trata de hacer un debate para mirar a ver si aquí en el debate gana Iván Cepeda o gana Paloma Valencia. Es quién va a mejorar el país. Y aquí hay muchos discursos, todos son muy válidos, pero hay una realidad de apuño, y es que el país nunca se había encontrado en una situación tan crítica como la que se encuentra hoy. No por lo menos en los 40 años que yo tengo desde que tengo conocimiento de este ejercicio. Tal vez en la época de Ernesto Samper, tal vez en la época del narcotráfico de Gaviria, y aún en esa época no estábamos tan graves como hoy está el país. Doctor Miguel, yo le hago primero una pregunta para que después haga una réplica, porque por supuesto aquí se trata es de cada quien manifieste sus opiniones y el por qué va a respaldar a cada uno de sus candidatos. Por eso es un pulso político, que eso sí les agradezco no solo la asistencia, sino que aquí hemos hecho unos debates interesantes y ante todo con mucho respeto. Y para eso fue que creamos este espacio del pulso político. Pero ¿usted cree que Colombia, por este gobierno de Gustavo Petro, que finalmente es la filosofía de seguir, de que Iván Cepeda siga con la misma estructura o que siga con la misma forma de gobernar, Colombia está igual, mejor o peor que hace 4 años? Yo puedo decirle que en muchas cosas Colombia está mejor. Y puedo decirle puntualmente, si quiere una, específicamente ya que hablamos de Colombia Mayor. Colombia Mayor es un programa social que desde luego se creó hace muchos años y el presidente Uribe entregó el país en unas condiciones y han pasado muchos años desde que se hizo desde que terminó el segundo mandato del presidente Uribe. Y pues la izquierda y la derecha han tenido oportunidades nuevamente, o no lo llamemos la izquierda, llamémoslo el progresismo de pronto con Juan Manuel Santos y nuevamente la derecha con Iván Duque, y hoy tenemos una realidad política. Pero si me pregunta, con ese caso puntual que le decía, 80.000 pesos era lo que recibían los adultos mayores. Sé de muchos hogares, sé de muchas familias que recibían solo sus 80.000 pesos como ingreso del Estado. Personas que jamás iban a tener la posibilidad de recibir ningún tipo de pensión. Y eso de pronto a nosotros tres no nos alcanza a doler y no lo alcanzamos a entender. Yo lo entiendo personalmente, pero porque en el contacto y en el entender lo que pasa en la sociedad, sé que una familia con 80.000 pesos es absurdo que pretenda vivir, o un adulto mayor, si queremos solo decir eso. Oye, pero adicionalmente a mí me parece importante, porque si usted me dice que los recursos del Estado en gran parte van para este tipo de subsidios para personas que realmente lo necesitan, yo no puedo creer que exista un colombiano que no acepte que le ayude al que lo necesita. Ya no son 80.000 pesos, hoy son 230 mensuales.
Y, por ejemplo, en muchos hogares ya no es solamente uno de los dos adultos mayores que reside, sino que son los dos. Son 460.000 pesos. Claro, eso no acaba ni con la pobreza extrema ni con la pobreza monetaria, pero da un salto muy importante en un propósito, y es acabar la desigualdad social que sí existe en este país, porque somos uno de los países más desiguales del mundo. Nosotros no lo vemos porque tenemos grandes edificios y diremos, pero nosotros aquí en Colombia no vivimos en chozas. Pero es que en Colombia sí tenemos muchas personas, y en Santander las tenemos, que viven en asentamientos humanos, que no tienen piso, que viven en piso de tierra, que su techo no es ni siquiera teja de zinc, que es la que se reparte a veces en campañas políticas, es un pedazo de plástico, es un polisombra. Entonces, en eso ha habido muchos avances, y en eso tiene que seguir habiendo avances. Y hay un tema real. Si es difícil para el próximo presidente gobernar con un Congreso, pues las reformas, sea el presidente que sea, no se van a poder sacar adelante. Todo presidente requiere, y esto debería hacerlo solo una vez durante su gobierno, porque a mí me parece absurdo que tramiten reformas tributarias todos los presidentes, porque no ha sido este, sino todos los presidentes, reformas cada vez que el ministro de Hacienda dice que se acabó la caja, requiere al menos una para financiar su plan de desarrollo, que es el que eligió la gente. Y que esa única reforma tributaria, si es del caso, es la que nos diga cómo va a lograrse con debida planeación todo lo que se pretende hacer. Pero si, por ejemplo, aquí en este caso, a mí me tocó pagar más impuesto de renta, por ejemplo, en el año 2023, siendo todavía alcalde, y en el año 2024 por la primera o por la única reforma tributaria que pasó el gobierno Petro. Pero si las reformas tributarias lo que van a pretender es que quien tiene más pague un poquito más para hacer ese tipo de cosas, yo estoy convencido de que hay que seguir acompañando este tipo de reformas. ¿Que hay que combatir el narcotráfico? Por supuesto. ¿Que hay que combatir la delincuencia común? Por supuesto. Y en eso tendrá que haber muchas mejoras, indiscutiblemente. Pero en lo que no podemos nosotros retroceder es en que a las grandes empresas se le den exenciones a costa de programas sociales, menguarlos en la cantidad de personas que los reciben. Porque es que no solamente se ha ampliado el valor de 80 a 230.000 pesos, también se ha ampliado la cantidad de personas que reciben programas sociales de esta naturaleza. Florida Blanca tiene el índice de pobreza multidimensional más bajo del país, y con todo y eso le siguen llegando más subsidios de esta naturaleza. Claro, todos hablamos de que es más importante enseñar a pescar y entregar la caña de pescar que entregar el pescado, pero es que estamos hablando, por ejemplo, de ese caso puntual de adultos mayores que ya toda su vida han vendido tinto en la calle. Ya toda su vida han vendido chance y no van a lograr una pensión. A mí esos avances me parecen significativos, y desde luego que tienen que ir acompañados de seguridad, tienen que ir acompañados de muchas otras cosas que hacen parte también integral de ese plan ese programa de gobierno. El problema real de lo que le pasó a este gobierno, que no le aprobaron las reformas tributarias, no es porque no tenga plata. Este gobierno tomó la decisión de acabar con las regalías de este país, que hubiesen podido arreglar un sinnúmero de vidas de esos adultos mayores. Yo estoy de acuerdo con usted, Miguel. Ni siquiera los 230.000 pesos solucionan el problema de pobreza de los adultos mayores. Es que yo creo lo que yo le decía, nadie se opone a que al más necesitado el gobierno con la posibilidad pueda subsidiarle de alguna manera, no solo al adulto mayor, sino a madres cabezas de familia, de hogares y demás. Eso está perfecto. Pero de ahí para allá el gobierno no pasó ninguna línea más. O sea, pero adicionalmente, Eduardo, yo sí se lo tengo que decir, digamos, este gobierno que no tuvo, como dice Miguel, es cierto y gracias a Dios, no tuvo otras reformas, ahora se me fue la palabra, no tuvo otras reformas tributarias donde el discurso es cobrémosle a los que tienen más. También hay que decirle al país que este gobierno dejó de tener recursos porque dejó de invertir en los sectores que le generan regalías al país. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que hay menos plata para los programas sociales, que hay menos plata para la infraestructura de este país, pero sobre todo hay algo claro. El discurso no puede ser quitémosle más a los que tienen más. Por supuesto que eso hay que hacerlo, es que el que tiene más tiene cómo pagar más. ¿Sabe qué es lo que está pasando hoy con este tema del avalúo catastral? Que el señor dueño de la finca hace muchos años, que su avalúo costaba 120 millones de pesos, lo veía antes de venir para acá. Hoy vale 1.500, 2.000 millones de pesos el avalúo catastral. ¿Eso qué quiere decir? Que el predial le va a salir 10 veces más caro de lo que le salía antes. Una finca que con dificultad produce para mantener a la familia. Hombre, la realidad de esto es que las decisiones que ha tomado este gobierno no están afectándole a los más ricos de este país.
Dijeron que iban a subir el galón de gasolina para afectar a los 4.000 más ricos de este país y se clavaron al mototaxista, al de Renault 4, al que no puede comprar un carro diésel. Pero sobre todo al señor del campo, al de la guadaña, al de la motobomba, a ese, porque es que como yo se lo he dicho a la gente cuando hicimos la campaña, hombre, es que el que tiene para el whisky tiene para el hielo, el que tiene para tener un carro diésel de gasolina de alta gama, no le importa pagar el doble del precio de la gasolina, es al mototaxista, es a la gente que de verdad le duele sacar esos 8.000 o 9.000 pesos de más que cuesta el galón de gasolina. Esas decisiones, con ese discurso de quitarle a los que más tienen para darle a los que menos tienen, es lo que los ha hecho avanzar a ellos para tirarse finalmente la economía de los que más necesitan en este país. Bueno, aquí el tiempo desafortunadamente se nos está acabando y por supuesto a dos personas que conocen perfectamente no solo de la política regional sino nacional es importante invitarlos para que la gente conozca realmente por qué es que van a apoyar ustedes a cada uno de sus candidatos. Óscar Villamizar a Paloma y Miguel Moreno a Iván Cepeda. ¿Ustedes creen, antes de que este tiempo desafortunadamente se nos acaba, el mito de que definitivamente Santander es un departamento antipetrista? Óscar. Hombre, yo creo que hoy tuvo una significativa votación a la Cámara de Representantes para hablar particularmente de ese caso, porque hay un gobierno nacional y porque hay unas estructuras burocráticas del gobierno nacional moviéndose a favor de ese partido político y de algunos otros políticos del departamento de Santander, también hay que decirlo, porque usted lo mencionaba hace algunos minutos. Y eso, por supuesto, fortaleció. Los hizo subir, creo que en un poco más del 45% la votación. Hoy tienen dos cámaras, 140.000 votos. Pero por eso yo arrancaba, Eduardo, por decir que aquí el uribismo es mayor que el centro democrático. Es una charla que hemos tenido con un sinnúmero de personas que se identifican con el presidente. Por eso es la frase de hay más uribismo que partido. Hay más uribismo que partido. Pero adicionalmente hay personas en otros partidos que son más del sector centro-derecha o de derecha que lo que puede pasar en la centro-izquierda o en la izquierda. Eso pasa en Santander. Ahora, el gran reto es que pase en todo el país y que volvamos a ganar las elecciones. Porque la realidad política hoy demuestra que las elecciones las ganó el pacto histórico en Senado de la República y hace 4 años las ganó el pacto histórico en la presidencia de la República. Y doctor Miguel Moreno, ¿cómo ve usted a favor de Iván Cepeda si es cierto ese mito de que Santander, porque ahorita les voy a dar unas cifras que abre un poco más el panorama, de que si es un departamento antipetrista le pueda favorecer a Iván Cepeda como candidato del oficialismo, como candidato del gobierno, electoralmente en el departamento? Yo le respondo también con la pregunta que le hacía al doctor Óscar, y es que creo que en Santander se pierde ya el miedo de poder acompañar un proyecto político como este, y por eso muchas más personas, sobre todo de base progresista, estamos acompañando a quien será el presidente Iván Cepeda. Y en ese orden de ideas, podíamos ver la semana pasada como liberales de base, liberales de toda la vida, que no quieren hoy acompañar la decisión que tome el Partido Liberal, si es que es hacia Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella, están acompañando ya la propuesta de gobierno de Iván Cepeda. Pero adicionalmente otros sectores políticos que están pensando en el país y no están pensando solamente en la componenda política que se pueda hacer en estas elecciones y en cuáles son los puestos que se podrán repartir en el próximo gobierno. Pero adicionalmente se perdió otro miedo. Y por eso el argumento de esta campaña es el mismo, pero yo creo que la gente lo está entendiendo. Y se perdió el miedo a lo que nos decían, que era que durante este gobierno esto iba a ser el castrochavismo, esto iba a ser completamente Venezuela, esto iba a ser un país completamente sumido en lo que pasa en el país vecino. Y nos dimos cuenta que no, que claro, que hay muchísimas cosas en las que tiene que mejorar el próximo gobierno, eso es indiscutible, pero no pasaron 4 años en los que expropiaran el éxito, como vimos que pasó en Venezuela, en el que pasara el presidente de la República, como lo hacía Chávez, gritando exprópiese directamente en algunos lugares. Eso no pasó.
Lo que sí pasó y tiene que corregirse, por ejemplo, ahorita con lo del avalúo catastral, es que a los pequeños productores tienen que corregirles esas situaciones. Y escuché en la llamada que hizo el gobernador o en la intervención que hizo el gobernador con el director del IGAC, que eso se está solucionando. Pero yo le cuento, en Florida Blanca el impuesto predial no lo subió el presidente de la República con el IGAC, lo subió el alcalde municipal. En Piedecuesta, el área metropolitana, con el auspicio del alcalde municipal, en Bucaramanga igual. Entonces, decir nosotros que porque subió en el sector rural producto de esta coyuntura, pero además en las ciudades viene subiendo hace 2 años, en los estratos 0, 1, 2 y 3, el impuesto predial, pues no podemos nosotros ocultar eso cuando quienes lo están haciendo son las administraciones. ¿Por qué no han salido muchos alcaldes a decir nada? Porque no van a ser pendejos de dejar de recibir impuesto predial. En el caso del área y eso no lo pueden hacer así. Está bien, pero si usted saca los 4 municipios del área metropolitana, pues quedan 83 municipios más en el departamento. Son 520 municipios afectados con la resolución. ¿Y qué pueden hacer los alcaldes? ¿Bajar las tarifas en el Consejo Municipal? La decisión es una decisión estrictamente económica. Quiero ver los alcaldes que se paren a hacer eso. No, Miguel, eso pueden bajar tarifas. Usted que es alcalde o fue alcalde, eso no es responsable decirlo. Usted puede bajar la tarifa hasta siempre un punto, que no afecte el marco fiscal de mediano plazo. Hasta un punto. Y pueden bajarlo. Pero es que hay aumentos del predial de 2,5% de aumento. Pues ellos pueden bajar la tarifa hasta el punto de que no haya haber excesos. Pero entonces hay que decirlo, eso jamás va a compensar en los municipios, 520 municipios de este país. Lo sé porque demandamos la resolución. Eso jamás va a compensar lo que hoy deben pagar esos colombianos a los que se les subió el impuesto predial. Pero yo les hago, jamás. Ese es el discurso del presidente les Petro. Hago una pregunta. Está muy bien que usted lo eche, pero no es cierto que eso va a ser lo que va a afectar. Yo no estoy hablando del hato ganadero. Yo no hablo del pequeño productor, yo hablo del hato ganadero. Es que el hato ganadero con que 1000 produce reses. muy seguramente está preocupado, pero no va a salir a está paro. Preocupado porque el impuesto le pasó de 5,000, perdón, el avalúo le pasó de 5,000 a 25,000. Ese va a tener cómo pagar, Miguel. El que no tiene cómo pagar es el señor que está haciendo paro hoy en Lebrija. El que está haciendo hoy paro en Brisas, el que está haciendo paro en la resolución tendrán que modificar todo eso, indiscutiblemente. Pues es que el gobierno lo que está diciendo, el gobierno lo que está diciendo es que ese no es el problema. Ese no es el problema de nosotros. Claro que es el problema del gobierno. Es que aumentó el predial en 2,5%. Así el alcalde quiera bajarle todo lo que pueda, jamás va a dejar de haber una afectación económica tan grande como la que está dando hoy el gobierno nacional a los que tienen propiedades en el sector rural. Es cuento, Miguel, uno no puede decirle mentiras reitero, a los colombianos. Por supuesto que el pequeño productor. ¿Quién jodió la resolución? ¿A quién jodió la resolución? Al pequeño productor, no al grande. Finalmente los pueden afectó a pagarlo. todos. Y a los que les haya afectado mayoritariamente que tengan para pagar, por supuesto que quiere que le bajen, pero va a tener cómo pagar. Pero al que le afectó y es pequeño productor y tiene un pequeño pedazo de tierra, como hemos conocido muchos de estos casos, inclusive gente que apoyaba a este gobierno. Entonces uno va a decir, ¿cómo esta persona aquí en el departamento, que yo creo que ha sido el departamento más afectado ahorita? Pero ¿por qué aislamos nosotros dos discusiones? Que la ciudad y el campo y las aislamos. ¿Por qué no denunciamos también lo que pasa entonces con los incrementos en los estratos 1, 2 y 3 del área metropolitana? A mí me parece idéntico, igual de grave. Le voy a decir una cosa, todo aumento va a afectar el bolsillo de los colombianos. Pero acá no pueden decir que es que eso lo hicieron para los hatos ganaderos cuando el señor que está parado en el paro no tiene hato ganadero y está jodido por lo que le pues el señor por que lo que está pasó en el tiene impuesto, la razón. en el avalúo. Por eso le digo. Pero el del hato ganadero es que no. ese es el que está peleando, doctor, ese es el que está peleando. Ese fue el que jodieron por una decisión del gobierno nacional. No, ahora yo le decía a Miguel, le escuchaba ahorita decir a Miguel una cosa. Por supuesto que están incómodos, todo el que le toca pagar más se incomoda, pero el que más se jode es el que sale al paro a parar el país, porque además yo sí lo debo decir, una cosa injusta es que al pequeño le estén subiendo lo que le están subiendo, y esa fue una decisión del gobierno nacional, y si el grande es productor y está generando empleo, pues también es difícil que le pongan el 2,5% de aumento a su impuesto predial. Pero le voy a decir otra cosa, Miguel, no está bien que usted diga que es que no pasó lo que pasaba con Venezuela.
Hugo Chávez no empezó a expropiar en los primeros 4 años. Y Venezuela no llegó a la Venezuela de hoy en 4 años, en un periodo de un cuatrenio. Venezuela se demoró más de 26 años en llegar a lo que estamos. Pero yo no veo a Petro y en ustedes, el tarjetón. Y ustedes ya organizaron. Yo no veo a Petro en y el ustedes ya tarjetón. están trabajando para acabar con este país. En el tarjetón está Iván Esa es la Cepeda, verdad, Paloma que es Valencia. peor que Gustavo Petro. Pero El entonces país- la el país discusión es tuvo una política ventaja. y no puede ser que sigue siendo el argumento principal, que es que se va a volver Venezuela. Ya no se perpetuó en el poder el presidente de la República. Ese argumento se cayó. Tenemos que darlo No, con o sea, base en los venga, programas que lo dijo el vienen. mejor aliado de ¿Cuáles este son las gobierno. propuestas? Lo dijo Roy Barreras, dijo que iban a sacar a todos los bandidos para hacer política a favor del gobierno y de los amigos del gobierno. Yo Eso creo- no pasó en Venezuela. yo Es que creo Venezuela que- se convirtió en Venezuela en 4 años. No, Yo acá creo se que- demoraron más de 26 años. Yo creo que esa narrativa con respecto, vamos a darle ese punto a Miguel con respecto a que sí, de que aquí se vendió la idea de que en 4 años, porque también estoy de acuerdo con Oscar, es que Venezuela no cambió en 4 años. Aquí el gobierno se encontró en el Congreso de la República, principalmente en el Senado, porque la Cámara la controlaba un poco más, un muro de contención. No nos volvimos como Venezuela 4 años, eso tampoco iba a pasar, pero era un proceso. Pero yo tampoco puedo salir a pedirle el voto a los colombianos y principalmente a los santanderianos, que de paso bájense de esa nube de santanderianos que por el hecho de que sacó 2 curules el pacto histórico, quiere decir que es que barrieron en las elecciones. No, miren las cifras. Votaron casi 1 millón de personas y tienen 200.000 votos la izquierda en el departamento. Eso hay que mirarlo es de esa manera, 157.000 votos al Senado, súmenle los 30, si hablamos de Cámara, 142.000 votos a la Cámara, más los 36.000 que sacó la lista de Aleida Noguera, más unos votos de izquierda que están en otros sectores. Entonces, el hecho de que hayan sacado una credencial más a la Cámara, eso no les garantiza. Ni es cierto que es que el pacto histórico creció enormemente en el departamento, independiente de que haya crecido, si están esperando unos resultados electorales enormes. Entonces, eso no es así de cierto, porque si usted baja las cifras, estamos hablando de un 20% y el otro 80% Pero hay una se realidad. reduce principalmente en la mayoría. Pero a lo que yo iba era, si bien el tema de Venezuela no puede ser una novela o una narrativa para convencer nuevamente a la gente, los resultados del gobierno, y más en Santander, sí, por todo lo que hemos venido hablando en el debate. Entonces es difícil decirle a los santanderianos, vote por un gobierno que ahora se verá afectado los campesinos y gente muy vulnerable con el tema del impuesto predial por el avalúo catastral que se hizo a través de esa resolución que quieren derogar. Y súmele al tema de la inseguridad, que tampoco es un secreto absolutamente para nadie, que el departamento que era Santander, era el departamento más seguro de Colombia, está teniendo focos enormes de inseguridad, porque aparte de todas las gabelas que le da a los bandidos el gobierno, pues aparte de eso atan de manos a los gobiernos regionales y aparte de eso a la fuerza pública. Entonces, ¿cómo sale uno quitándole la narrativa de lo de Venezuela? No toquemos el tema de los que dicen que nos vamos a volver como Venezuela, pero sí decirle, muéstreme los resultados del gobierno, y no están. Aparte de lo que usted dijo hace un momento con el tema de los subsidios, que a mí me parece importante. Yo sigo insistiendo a la gente, si el Estado tiene la forma, a la gente que tiene cómo ayudarle, hay que ayudarle, sea Iván Cepeda, sea Paloma Valencia, sea Claudia López, sea Abelardo de la Espriella, sea el que sea. Entonces, ¿cómo le dice uno a los santanderianos? No, arranco por algo esencial, y es que no es el crecimiento del pacto histórico en Santander, porque es lo mismo que pasa con que el uribismo es más grande que el centro democrático, o yo diría, la derecha es más grande que el uribismo o que el centro democrático. Yo pienso exactamente lo mismo, yo veo más que la derecha es más grande que el centro democrático. Y como en Colombia se ha estigmatizado la palabra izquierda, el progresismo es mucho más grande que el pacto histórico. Hay sectores progresistas, incluso en partidos como el Partido Conservador, que pareciera llegar a ser contradictorio porque son las ideas opuestas en el diagrama de Nolan en materia política, pero hay conservadores que han acompañado propuestas del gobierno nacional, porque si no en sus regiones se lo castigan, no porque les hayan dado un cupo, sino porque si no acompañan algunas de esas reformas en sus regiones se lo castigan. Entonces yo en eso sí le digo, creo que el progresismo en Santander ha crecido un poco más y ha perdido el temor que tenía a lo que decían de que esto iba a ser Venezuela. Entonces, quitando ese argumento de ahí, yo creo que el periodo que venga,
con Iván Cepeda no es la prolongación o el inicio o la migración a los 26 años de régimen de ese señor Chávez y de Nicolás Maduro, sino que es la posibilidad de una propuesta progresista. Indiscutiblemente, los sectores progresistas con el doctor Juan Fernando Cristo los estamos buscando, y a los sectores progresistas del departamento de Santander los invitamos a que hagan parte precisamente de este proyecto que ha venido liderándose, desde la cabeza de Juan Fernando Cristo con En Marcha, para poder acercar a más sectores que no hacen parte del pacto histórico, pero que sí ven con buenos ojos muchas de esas reformas sociales que se están, implementando, otras que se quieren implementar, muchas por ese muro de contención, que por ahí hubo una noticia no muy reciente del listado completo de parlamentarios que recibieron algún auxilio parlamentario en el Senado también. Entonces, hay auxilio parlamentario al principio, pero se acercan las elecciones y entonces ya no hay auxilio parlamentario. La política se tiene que hacer también con ideología. La política no se puede hacer en el Congreso de la República. Y yo valoro mucho que Óscar diga lo que dijo ahorita, que no fue a pedir nada en el gobierno nacional precisamente porque hizo un ejercicio de oposición. Pero a mí me parece absurdo que nosotros todavía tengamos una discusión de que hubo un muro de contención en el Senado de la República, cuando la realidad es que no hubo fue consensos. Lo que no se logró en el Senado de la República fueron los consensos. Entonces, esas reformas sociales, y especialmente la reforma a la salud, no pasó porque se fuera a quitar el porcentaje que se llevan las EPS. No pasó fue porque no se logró el consenso en la Comisión Séptima, porque no hubo el sustento jurídico que llaman a veces en los consejos municipales. Bueno, ahora sí, el tiempo se nos acabó, se nos agotó. Aquí se quedan muchos temas. Tenía varias cosas para preguntar, para debatir. Y eso que no hablamos de las otras campañas, ni hablamos de la candidatura de Abelardo de la Espriella, que también tiene una fuerza importante en el departamento. Pero como van surgiendo temas y de esto se trata el pulso político, pues se nos alarga el debate y se nos alargan los temas y otros que no tocamos. Pero ahora, para terminar, dos preguntas rápidas y sencillas. Voy a empezar por usted, doctor Miguel Moreno. Uno, ¿cuántos votos cree que va a sacar en primera vuelta el candidato Iván Cepeda, el que usted hoy respalda, aquí en Santander, conociendo las cifras que sacó hace 4 años, porque antes de empezar el programa las estuvimos mirando? Pero ¿cuánto cree usted bajo una votación de alrededor de 1.100.000 votos en el departamento va a sacar Iván Cepeda en Santander? Y dos, ¿qué opina usted de que Iván Cepeda no le quiera dar la cara a los colombianos y no quiera asistir a debates con otros candidatos? Esas dos preguntas rápidas para finalizar, y finalizo, valga la redundancia, con Óscar Villamizar. En el primer escenario, pues todavía no me he retirado del oficio político para ser analista y dedicarme a pronosticar cuántos votos van a ser. Sin embargo, lo que se espera desde la campaña y lo que se mencionaba incluso en la plaza pública Luis Carlos Galán Sarmiento el viernes pasado, es que se espera que Iván Cepeda logre más de 400.000 votos en Santander. Fueron 310.000 los que sacó el presidente Petro en la segunda vuelta, y naturalmente debería o debe haber un crecimiento, como ha habido un crecimiento en todo el país. Santander es una tierra que en los últimos 2 o 3 elecciones no se ha caracterizado precisamente por votar por el candidato del progresismo y la izquierda, pero el crecimiento que creo que pudiera llegar a ocurrir es este. Y la segunda pregunta, Eduardo, 400.000 votos en la primera vuelta dice que va a sacar Iván Cepeda en Santander. Y la pregunta cuando gane. Esperamos que sea en la primera vuelta. Bueno. 400.000 votos se arranca sacando Iván Cepeda en Santander. Y la segunda es, ¿qué opina de que Iván Cepeda no le quiera dar la cara a los colombianos, no quiera asistir a un debate con los otros candidatos para que el resto del país pueda ver las posiciones y las contradicciones o el debate que se pueda generar con otros candidatos a la presidencia de la República, que no le dé la cara al país? Aquí le hablo desde varios escenarios. El primero es que yo he notado en debates políticos, porque también asistí a todos, que quien va ganando como que no le gusta ir mucho a los debates por el temor de que los otros entonces lo alcancen, como en la carrera de caballos. Yo creo que este no es el escenario, pero sí, por ejemplo, en este, que es un debate en el que estamos nosotros dos, y con el aprecio por Eduardo, pues naturalmente sí hay en los medios un poquito más
de sesgo hacia un lado u otro. Incluso las preguntas, aquí hablamos de Venezuela y yo vengo, pues no en representación porque ese no es el título que me ha dado Iván Cepeda, pero sí vengo en representación de En Marcha. Y sí hay un poco de carga más, por ejemplo, en los medios respecto de las preguntas que se hacen para el programa de gobierno del candidato a la presidencia Iván Cepeda, que de pronto para los demás candidatos, incluso a veces uno lo ve también como que hay más carga en contra cuando en esa primera vuelta, porque yo creo que la primera vuelta es entre Paloma y Abelardo, que es para definir quién va a segunda, si hay segunda. La carga como que le cascan un poquito más a Abelardo con su pasado, con el tema de los gatos, con otros temas que no van a lugar en un escenario presidencial, pero sí hay un poco más de carga y de recarga hacia esa campaña en favor. Entonces, no me corresponde a mí defender si asiste o no asiste a los debates, pero sí creo que ese es un motivo que puede llevar Pero a que eso sea lo que ocurra. ¿No cree usted que debería asistir? Entonces la cambio. Yo creo que sí es darle la cara, ¿Usted no cree que debería asistir a los debates? Yo creo que le da la cara a los medios y le da la cara en las plazas públicas a la gente. Asistir a los debates me parece algo importante. Le voy a dejar una frase un video que casualmente me salió esta mañana y que ha circulado mucho, y Oscar también lo debió haber visto, porque lo ha visto todo el país. Petro decía hace 4 años, a raíz de la ausencia de Rodolfo Hernández a los debates, que un candidato que no le da la cara al país en los debates, así se expresó, es un peligro para la democracia. O sea que en palabras del candidato Petro, que hoy observa al presidente Petro y le dice al candidato de Petro, le está diciendo, usted es un peligro para la democracia porque no está yendo a los debates. Y ahora para finalizar con usted, Oscar, representante y próximo senador a partir del 20 de julio, ¿cómo cree que van a ser, rapidito y sencillo, los resultados electorales de Paloma Valencia en Santander? Y 2, para usted la pregunta es diferente. Si Abelardo de las Priella, por supuesto, pasa a segunda ronda y no Paloma, porque estamos hablando sobre supuestos, usted estaría sin ningún problema en apoyar, siempre y cuando el Centro Democrático, pues me imagino que tendrá que tomar la decisión de apoyarlo en una segunda vuelta. Venga, yo creo que Paloma Valencia va a poner en Santander entre 550.000 votos y 600.000 votos. Pensar que va a poner más... Eso es casi el 50% de la votación. Sí, Duque puso cerca de 400.000 votos la vez pasada. Pero Fico puso... Sí, pero teníamos menos de 200. Alcanzó a poner 200.000. Teníamos candidatos santanderianos. Sí, sin duda es un efecto. Era otro paseo. Los santanderianos nos creímos que íbamos a tener presidente y Rodolfo no nos dejó. Yo creo que ese va a ser el resultado porque son cerca de 13 candidatos, creo, a la presidencia de la República, un poco Eran más. 14, pero ya se bajó Todos van Clara López. Entonces quedaron 13. Todos van a poner votos. Todos, por lo que sea, pero van a poner todos votos y eso se va a agregar mucho. Pregunta 2. Yo creo que el que pase a la segunda vuelta tenemos la responsabilidad con el país de apoyar. Por supuesto, yo creo que va a pasar Paloma Valencia. ¿Y por qué creo que va a pasar Paloma Valencia? Porque la gente se ha dado cuenta, a pesar de la inflada que ha querido tener el gobierno nacional con Abelardo de las Priella, que la que le puede ganar en segunda vuelta a Iván Cepeda es Paloma Valencia. Por una razón fundamental. Hoy ni la izquierda ni la derecha tienen más del 50% de la votación. Van a necesitar una cosa que se llama centro. Que yo hace 8 años que arranqué en el Congreso, me reía y decía esa vaina no existe. Hoy con Juan Daniel Oviedo tengo claro que el nuevo centro de Colombia se llama Juan Daniel Oviedo y está en la campaña de Paloma y eso va a permitir que aquí se vote mayoritariamente, pase a segunda vuelta. Por eso nosotros nunca nos hemos referido de ninguna forma despectiva ni hemos atacado a los amigos que están apoyando a Abelardo de las Priella, porque sabemos que todos nos vamos a necesitar para salvar este país. Importantes esas declaraciones finales que nos dan los dos invitados al pulso político, porque los temas más importantes de la coyuntura política regional y nacional les medimos el pulso aquí en el pulso político de Santander. Se conecta con Eduardo Aguilar. Doctor Miguel, exalcalde de Floridablanca y hoy uno de los líderes más importantes que tiene la campaña
de Iván Cepeda en Santander. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al Pulso Político y rápidamente 30 segundos para despedirse y decir por qué hay que votar por Iván Cepeda. Eduardo, muchísimas gracias por la invitación, también a Oscar por acompañarnos en este espacio. A Iván Cepeda debemos acompañarlo para que el cambio político que viene sintiendo el país se siga sacando adelante. Hay muchas mafias políticas y la clase mafiosa política de Colombia es la que tiene que dejar de tener las oportunidades en este país, es la que debe dejar de estar tomando las decisiones en el Congreso de la República, es la que debe dejar de ponerle muros a las reformas que le sirven a la gente y no las reformas que le sirven de pronto a algunas dirigencias económicas o a la misma clase política. Entonces hay que acompañar un proyecto que de verdad piensa en la base, en el pueblo y en el que también en este gobierno a mucho empresariado le ha ido muy bien, a las 1000 mejores empresas del país o a las más grandes del país le ha ido bien. Acompañen este proyecto político de Iván Cepeda y desde En Marcha con Juan Fernando Cristo estamos haciendo todo este esfuerzo para atraer a todos los sectores progresistas del país. Bueno, y senador electo del Centro Democrático, Oscar, gracias por haber asistido a el Pulso Político, a los estudios de Santander se Conecta, que no habíamos tenido la fortuna de tener un líder político tan importante del Centro Democrático de la derecha. Aquí en los estudios de Santander se Conecta. No había venido usted aquí a los estudios Eduardo, de Santander se hoy Conecta. me dio mucho gusto conocer estos estudios. Creo que son espacios necesarios para el país, la libertad de prensa, independientemente de la opinión que tenga. Yo creo que es una cosa que se debe valorar y respetar. La objetividad del trabajo de los periodistas se vuelve fundamental. Por supuesto, a Miguel agradecerle este bonito debate, además, de cara a una decisión tan importante que tenemos que tomar los colombianos y es quién va a regir el país en los próximos años. Invitarlos a todos a votar por la primera mujer presidente de la República, una mujer que a pesar de las diferencias sabe que hay un bien común superior que se llama Colombia, que hay que recuperarlo, que hay que recuperar el territorio nacional de los bandidos que hoy tienen más del 75% del territorio nacional presos a todos estos colombianos que viven allí. Por supuesto que hay que recuperar el sistema de salud que este gobierno, a pesar de no haber pasado la reforma, ha venido acabando con el sistema de salud, que hay que seguir apostándole a temas importantes como lo hizo el presidente Duque en energías alternativas, como fue el discurso de este gobierno que nunca lo sacó adelante porque no pasó nada con el tema de las energías alternativas, pero también por supuesto que hay que recuperar económica y financieramente al país para que sea un país de propietarios, para que sea un país donde la gente encuentre buenas oportunidades para salir adelante. Y hay algo que se vuelve fundamental y que no podemos dejar de decir, y es cómo le vamos a apostar a ese sector rural del país para que este país, esta Colombia que tanto queremos, se vuelva una potencia agroindustrial en todo el mundo. Bueno, pues ya escucharon ustedes aquí en el Pulso Político, este programa que creamos desde Santander se Conecta, donde hablamos, como lo dijo hace un momento el representante Oscar Villamizar, libremente, porque aquí invitamos a todos los sectores, ideologías y partidos políticos. Aquí invitamos de derecha, de izquierda, los que se hacen llamar de centro, que a diferencia suya, doctor Oscar, yo sigo pensando que políticamente el centro no existe, sino es una teoría política moderna simplemente para congraciarse y lograr electores de un sector político que todavía no sabe por quién votar. Pero aquí invitamos absolutamente a todos y afortunadamente aquí desde los espacios de Santander se Conecta, a mí ni me calla nadie, ni me manda nadie. Entonces aquí podemos decir lo que cada uno piensa, lo que cada uno opina en estos espacios que fueron creados desde Santander se Conecta, como el Pulso Político en democracia, para que sean ustedes que escuchen a nuestros invitados, que escuchen por supuesto también mis posiciones, pero que saquen ustedes las propias conclusiones de qué es lo que necesita el país. A ustedes dos, muchísimas gracias. Espero tenerlos en un futuro debate nuevamente aquí en los estudios de Santander se Conecta, en el Pulso Político, para hablar de los temas más importantes, no solo del país, sino por supuesto de nuestra región. Muchísimas gracias nuevamente a ustedes. A seguir las redes sociales de Santander se Conecta, Facebook, Instagram, YouTube y ahora TikTok nos encuentran como Santander se Conecta y en X o Twitter como arroba San se Conecta. La política tiene pulso y se la medimos aquí en el Pulso Político con Eduardo Aguilar. Oscar, Miguel, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo.